Transformaciones triples de fase. Tecnología de los materiales. A continuación, vamos a analizar un diagrama de aleaciones con mezclas heterogéneas. En este caso, un diagrama plomo-estaño. Bueno, en primer lugar debemos analizar las variables que contiene este gráfico. Partimos primero por el eje X, que en este caso serían las concentraciones de plomo y estaño, que parten por ejemplo aquí del 0, 20, 40, 60 a 100% de concentración de estaño, en lo contrario lo que sería el plomo. La segunda variable es la temperatura en grados centígrados. En este caso es para analizar qué ocurre con los cambios de fase de cada de los elementos. Bien, seguimos analizando entonces los componentes de este gráfico, de este diagrama, partiendo aquí abajo con lo que sería la suma de ambos sólidos, en este caso el sólido alfa y el sólido beta. Más arriba la fase líquida, a este costado acá tenemos el sólido alfa más el líquido, a este lado izquierdo tenemos el sólido beta más el líquido. En estos espacios de aquí tenemos el sólido beta y a aquel lado acá el sólido alfa. Bien, otra cosa importante que debemos destacar en este diagrama es el punto eutéctico. En este caso, este punto constituye la transformación de solidificación completa del líquido. Para la aleación, en este caso de plomo-estaño, vemos que el punto de eutéctico ocurre a una temperatura de 183 grados centígrados, con una concentración de 61,9% de estaño en el sistema, quedándonos en esa zona verde o el punto, lo que es el punto eutéctico. Utilizando este mismo diagrama podemos obtener otros datos y realizar una serie de ejercicios a partir de esto. Por ejemplo, en esta misma aleación de plomo-estaño vemos una composición de 30% estaño y 70% plomo. Nos dice que se calienta a partir de 150 grados. Primero que todo identificamos aquí en el gráfico cuál sería el 30% de composición de estaño, trazando una línea, ¿cierto? Que sería la mitad entre 20 y 40, quedando aquí. Y nos dice que esta se calienta a partir de 150 grados. Clicamos acá en el eje Y y tenemos esta línea que se intercepta con este punto. Es decir, a partir de aquí, este comienza a calentarse. ¿Qué podemos preguntar con esto? ¿A qué temperatura comienza a formarse el líquido? Bien, sabemos que empieza a calentarse desde acá. Sabemos que va ascendiendo y que aquí esta zona es la zona alfa más el líquido. Por lo tanto, desde los 183 grados es la temperatura en la cual comienza a formarse el líquido. Ahora, ¿cuál sería la composición de fase líquida y fase sólida a esta temperatura? Bien, para eso tenemos que fijarnos en las líneas que contemplan este diagrama, ¿cierto? Partiendo, por ejemplo, desde acá. Y encontramos justamente este punto, que es donde el líquido tiene un 61% de estaño. Es decir, aquí estaría la composición líquida, o sea, 61%. Y la sólida, que es en este segmento de acá que habíamos visto inicialmente, es un 18,3%. Ahí tenemos entonces las composiciones de fase líquida y sólida a esta temperatura.
Habiendo visto eso, podemos también preguntarnos, ¿cuál es la cantidad de líquido y sólido a esta temperatura? Para esto es necesario calcular y recordar que usamos la regla de la palanca, ¿cierto? Para eso identificamos los segmentos del sólido y líquido. Inicialmente esto que es el sólido, ¿cierto? El segmento alfa, que es lo opuesto, y el líquido, que vendría siendo este segmento, pues pasamos a utilizar este método de la palanca, ya habiendo identificado cuál sería el segmento del líquido y ya el segmento alfa, ¿cierto? Del sólido, ¿cierto? Con el 30% de concentración. Vemos aquí en la fórmula aplicando el 30% menos 18,3 partido 61,9 menos 18,3%, ¿cierto? Porque es un porcentaje, lo que nos da un 26,8% de composición líquida. Fácilmente podríamos hacer lo opuesto, es decir, restar a 100 para determinar la composición de alfa, es decir, el sólido, lo que nos da un resultado de 73,2%. Pero podemos resolverlo de la misma manera que lo hicimos anteriormente, ¿cierto? Y obtenemos este mismo resultado del 73,2%. Aquí hicimos lo opuesto. Usamos el segmento alfa menos el 30% partido del 61,9 menos 18,3 de segmento, ¿cierto? Y obtenemos el mismo resultado, 73,2%. Bien, ahora, ¿a qué temperatura se funde esta aleación? Teniendo ya visto que esto es un 30%, nos vamos aquí a trazar nuevamente las líneas, ¿cierto? El 30%, y vemos a qué temperatura se funde, es decir, cuando pasa a otro estado, trazamos esta línea que vemos acá, y eso es cercano a 268 grados centígrados, ¿cierto? Que sería el punto de temperatura cuando se funde completamente esta aleación. Bien, otra pregunta que podemos hacernos es cuál es la composición de la última parte sólida antes de que se complete la fusión. Con esto mismo, es decir, viendo las líneas de este diagrama, podemos sacar las conclusiones. Sabemos que este es el último punto, ¿cierto? Antes de que se transforme en líquido, perdón, antes de la última parte sólida, y para eso tratamos de trazar una línea lo más cercana posible, digamos, intentando identificar el porcentaje de la composición. Esto es la mitad de este rango entre 0 y 20. Debería ser entonces el 10% la última composición de la parte sólida antes de que se complete la fusión.